Hace poco tiempo el canal de YouTube del programa de seguridad ciudadana rebasó los 100 videos. Hemos estado haciendo contenidos desde la pandemia, reuniendo a gente que nos ayuda a entender qué está pasando con las políticas de seguridad en México y en la región. Hoy tenemos invitadas y un invitado muy especial porque tenemos preguntas que van más allá de nuestras fronteras y al mismo tiempo tienen que ver mucho con México. Eh, Como todas y todos saben, el presidente Donald Trump ha emitido documentos que tienen que ver con seguridad nacional, con drogas y con terrorismo, que bien vistos representan un importante salto cualitativo en una dirección que no es la que nosotros quisiéramos ver, nosotras y nosotros en el programa de seguridad ciudadana, y creemos que nuestras invitadas y nuestro invitado probablemente tendrán también una visión crítica que cuestiona de dónde viene esto, qué herramientas utiliza, qué conceptos utiliza y qué resultados podemos anticipar o qué resultados estamos ya observando al generarse políticas con este tipo de orientaciones. Tenemos a Renata Segura, directora para América Latina y el Caribe de International Crisis Group. Bienvenida, Renata. Es un gusto tenerte por primera vez en los ejercicios del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Mucho gusto, Renata. Muchas gracias por invitarme, Ernesto. Bueno, esperemos que no sea la última vez. Maureen Meyer, que sí que nos ha acompañado en varios ejercicios y hacemos agradecimiento público porque siempre apoya mucho cuando le pedimos ayuda para localizar liderazgos en derechos humanos, en justicia penal, en seguridad en América Latina, dado que WOLA tiene una cobertura regional muy importante y bueno, pues tiene una identificación de redes de trabajo mucho más amplia que la que tiene el programa de seguridad ciudadana. Maureen Meyer es vicepresidente para programas en Washington Office for Latin America. Bienvenida, Maureen. Muchas gracias, Ernesto. Gusto en verte. Y tenemos a Adam Isaacson, coordinador del programa de seguridad regional de Washington Office for Latin America. Adam, hace tiempo que no te veíamos. Tenemos un muy buen recuerdo de tu participación en una de nuestras conferencias internacionales. ¿Recuerdas, Adam, cuando mostraste la militarización de la policía en América Latina? Bienvenido, Adam. Sí, es un feliz recuerdo y un gusto verte de nuevo. Gracias, Ernesto. Igualmente, Adam. Bueno, vamos a ver. En términos súper generales, para empezar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de órdenes ejecutivas, estrategias publicadas en 2025 y 2026 que presentan una nueva cara en la forma como Estados Unidos se aproxima a tres temáticas: seguridad nacional, política antidrogas y política antiterrorismo, con una enorme preocupación si lo vemos desde América Latina, pero también desde el enfoque de derechos humanos. En lo que se refiere a seguridad nacional, estamos hablando de que se trata de reforzar la soberanía, la frontera y el poder estratégico de los Estados Unidos. En lo que se refiere a la política antidrogas, estamos hablando de ganar la guerra contra el fentanilo y los cárteles. En lo que se refiere a la política antiterrorista, estamos hablando de la expansión del concepto de amenaza terrorista. El diagnóstico en términos generales de estas tres herramientas: primero, en seguridad nacional, esta herramienta habla de que Estados Unidos se enfrenta a amenazas híbridas, migración, China, crimen transnacional y debilitamiento industrial. En cuanto a la política antidrogas, la amenaza de la que se está hablando es el fentanilo y los cárteles, como una amenaza existencial para la sociedad estadounidense. En lo que se refiere al terrorismo, hay un salto también importantísimo, conceptual, de política pública y en las herramientas que se están utilizando, de manera tal que el terrorismo ya no se limita al yihadismo, incluye cárteles y actores ideológicos considerados antiestadounidenses. En términos de enemigos declarados en cada uno de los instrumentos,
En el primero se habla de China, de la migración irregular, del crimen organizado transnacional. En el segundo se habla de los cárteles mexicanos, las redes químicas chinas y los traficantes internacionales. En el tercero se habla de cárteles, organizaciones criminales transnacionales y algunos movimientos radicales. En términos generales, hay rasgos comunes que podemos identificar en estos tres instrumentos. Fusión entre seguridad nacional y seguridad pública. Trump elimina parcialmente la distinción clásica entre defensa exterior y crimen interno. Los cárteles son tratados como amenazas estratégicas comparables al terrorismo. Segundo, se militariza la idea de que se debe enfrentar con herramientas militares problemas sociales y problemas de orden criminal. Migración, drogas y crimen organizado son abordados mediante despliegues militares, inteligencia y doctrinas de excepción. Se expande el concepto de terrorismo. La designación de cárteles como organizaciones terroristas amplía facultades de vigilancia, sanción y potencial intervención. El uso de herramientas económicas como instrumentos de seguridad. Bueno, si ustedes recuerdan, esto es algo que tenemos muy presente, algo que parecía estar muy claro en la relación bilateral, era que los gobiernos antes de Estados Unidos y México separaban el tema de seguridad cuando hablaban de los temas de economía y comercio. Ahora es exactamente al revés. Aranceles y sanciones son usados como mecanismos coercitivos vinculados al control de drogas y migración. Por último, en estos rasgos comunes o rasgos que atraviesan las herramientas, hay una visión hemisférica de seguridad. América Latina aparece como espacio prioritario de contención frente a migración, narcotráfico e influencia china. Bueno, estamos grabando en un momento que no podría ser más oportuno en términos de que estamos viviendo en tiempo real el escalamiento entre Estados Unidos y México en términos de tensiones, conflicto, acusaciones cada vez más graves, en donde nosotros les ponemos a ustedes la hipótesis de que los países, de manera, no sé si inédita en tiempos contemporáneos, se están declarando como un problema, uno frente al otro. Es decir, no estamos hablando de la sociedad de la que hemos hablado siempre. Estamos hablando de que no compartimos diagnósticos y por lo tanto no compartimos las estrategias de lo que se debe hacer. Entonces, sí, tenemos que hablar de Trump y sus herramientas, pero tenemos que situarlo en un momento de tensiones que, termino esta introducción con lo siguiente. Creo que los mejores analistas, las mejores analistas coinciden en que no es posible anticipar hasta dónde escalará esta crisis y exactamente a dónde nos llevará en la relación entre ambos países. Hay que decirle a nuestra audiencia que estamos grabando a unas horas de que se haya publicado una carta del expresidente López Obrador, en donde por un lado respalda a la presidenta Sheinbaum y por otro lado habla de un Trump diferente al Donald Trump que él conoció. Un Trump que no agredía a México, que trabajaba con México y que Trump estaría, dice López Obrador, siendo asesorado por personas incompetentes, resentidas, que están provocando una andanada que pone en duda o pone en cuestión la soberanía del país. Adelante, Maureen, empecemos con tu primera introducción. Bueno, muchas gracias, Ernesto, de nuevo. Pues yo creo que todas estas diferentes estrategias, planes, anuncios del gobierno de Trump, creo que vienen todo bajo un propósito, tanto nacional como regional, de, por un lado, crear un clima más de miedo y del otro, o sea, atacar al otro, pero también más de control. Incluso si uno ve la Estrategia Nacional de Seguridad, uno de los objetivos para América, bueno, para la región América Latina y el Caribe es dominar el hemisferio, no tener ese tipo de control. Entonces, está bajo como una lógica
sobre todo de cómo tener instrumentos políticos y discursivos que pueden ampliar los márgenes de control estatal para justificar diferentes acciones, ¿no? Entonces, algunos ejemplos. Por un lado, en el tema nacional, hemos visto mucho ese tipo de discurso de criminalización, de presentar a las personas migrantes como invasores extranjeros, como criminales. Hay que recordar el año pasado se caracterizaron a los más de 200 personas venezolanos que más bien que llevaron a El Salvador al SECOT como miembros de Tren de Aragua, ¿no? O sea, como toda una narrativa que es criminalizar y pintar a una gran población como amenazas a la seguridad interna de Estados Unidos para justificar acciones punitivas que podrían ser justamente expulsiones ilegales a otros países, a mantener gente en centros de detención en Estados Unidos en condiciones inhumanas, a impedir el acceso a la protección, el acceso al asilo en Estados Unidos. Y a nivel nacional, fuera de la población migrante, empezar a adoptar este mismo tipo de discurso y de herramientas para así clasificar tanto enemigos políticos del gobierno, pero también cualquier persona ciudadana o residente que está protestando contra el gobierno, en caracterizarles como terroristas, como amenazas a la seguridad de Estados Unidos. Entonces, a nivel nacional, yo creo que hay que pensar en estas políticas como una forma de crear más un clima de miedo y de control, tanto lo que fue todas las restricciones a las protestas estudiantiles y la amenaza de quitar visas de varias personas vinculadas a protestas, sobre todo por el tema de Palestino, a actualmente normalizar en varias ciudades, incluyendo Washington, la presencia de militares en la calle. Todavía, después, a pesar de varios meses, todavía tenemos miembros de la Guardia Nacional, que los veo casi todos los días que estoy en el metro en Washington, ¿no? Es normalizar también una presencia militar en tareas que no les corresponde, que son mucho más de policías, como esa parte. Y a nivel exterior, y de eso cierro, es justamente cómo endurecer la retórica y políticas frente a lo que han sido amenazas, que en lo general ha tenido una respuesta mucho más de aplicación de la ley o en cooperación militar, pero para justificar acciones que a nuestro ver son ilegales, como bombardeos a barcos en el Caribe y el Pacífico, alegando que son narcoterroristas. También usar esa categoría de narcoterrorismo para muchas acciones en la región más punitivas y en endurecer y fortalecer aliados en la región en sus propias políticas que son mucho más duras que anteriormente. Tú cuando estás hablando ahorita de lo que están haciendo en términos de la identificación de riesgos, amenazas, los objetivos que son atacados, perseguidos, etiquetados, criminalizados, inmediatamente, Maureen, desde el programa de seguridad ciudadana, lo que te decimos es que nosotros siempre estamos tratando de entender cuando estamos enfrente de una política de seguridad que auténticamente está tratando de reducir violencias y delitos, y cuando estamos en políticas que pueden ser etiquetadas como políticas de seguridad, pero en realidad persiguen otros fines. Maureen, de esto, ¿qué nos dices? ¿Saber qué opinan mis colegas? Yo diría que son ambas cosas. Por un lado, o sea, no hay que obviar de que obviamente el tráfico de drogas, o sea, el flujo de drogas a Estados Unidos podrían crear temas de seguridad, ¿no? O el control migratorio es un tema de seguridad. Todos queremos saber, ¿no?, en quiénes están cruzando las fronteras, o sea, todo el tema de evitar, ¿no?, la entrada de sustancias o otros objetos ilegales al país es un tema de seguridad. Entonces, eso se aprovecha para expandir eso a otras poblaciones que creo que tienen un fin mucho más de control social o de limitar la protesta en el país o libertad de expresión. Porque también hay que comentar que han habido diferentes intentos de ampliar las leyes antiterrorismo de Estados Unidos o las leyes para gobernar el actuar de la sociedad civil, que también podrían leerse como un intento para socavar en las protestas
en contra del gobierno, ¿no? E incluso, digo, podemos entrar en detalle, pero a las 2 personas en Minneapolis que fueron asesinados por agentes de Estados Unidos de ICE y CBP, los 2 funcionarios del gobierno pues son terroristas, ¿no? Están en terrorismo doméstico, ¿no? Entonces, justificar acciones y tratar de bajar el nivel de libertad de expresión y de protesta, derecho de protesta en el país. Renata, adelante, bienvenida nuevamente. Gracias, Ernesto. Pues mira, creo que tu pregunta sobre qué tanto es seguridad y qué tanto es ideología le da mucho como al nodo de lo que yo veo que es diferente en este momento de antes. Obviamente, históricamente, Estados Unidos siempre había sido digamos, una presencia gigante en América Latina y la interacción que tenía con el continente siempre ha estado marcada por una ideología o el gobierno de turno lo que opine que ellos sea mejor, pero creo que lo que estamos viendo durante este segundo mandato de Trump es, digamos, de una manera mucho más descarnada y mucho más de frente, cuando Trump dice: nuestra política de seguridad en el hemisferio occidental va a ser guiada por los intereses de Estados Unidos, no los intereses de la región y de Estados Unidos, es los intereses de Estados Unidos son los que van a priorizar. Entonces, y esto es algo pues que, o sea, obviamente con la complicada relación que el continente tiene con Estados Unidos, digamos, no es del todo nuevo. Obviamente Estados Unidos fomentó golpes de Estado en el pasado, etcétera. No es que antes había sido un agente del bien 100%, pero creo que al ponerlo de esta manera tan abiertamente unilateral, y además apelando a unas estrategias de fuerza en las que le está diciendo la gente, a los gobiernos en América Latina, no solo ustedes van a hacer lo que yo quiero, sino que lo van a hacer en el momento en el que yo quiero y de la manera como yo quiero que lo hagan. Ahí hay una confusión, yo creo que de los temas de seguridad que, como Maureen bien decía, son reales y existen como tal, con una agenda que yo diría que es la agenda MAGA. No es ni siquiera la agenda republicana, sino es la agenda MAGA. Y ahí es donde gente como Claudia Sheinbaum, como Gustavo Petro, como Lula, se ven en una dificultad de tener que manejar esa línea muy difícil entre no poderse pelear del todo con Estados Unidos porque dependen y tienen mucha vulnerabilidad, pero también tratar de no sencillamente hacer 100% lo que les están mandando, que sí es lo que están haciendo algunos otros líderes en el continente. Renata, 2 preguntas. Uno, para quienes no van a entender, ¿qué es la agenda MAGA? Ahí detente un momento, platícanos qué es MAGA, porque me parece que es importantísimo aclararlo y ir un poco más a fondo también. Y lo otro, una pregunta también para provocar algunas precisiones. ¿Con Trump, países como Colombia y México van a estar más seguros? Sí, puedo empezar con la segunda pregunta, Ernesto, porque yo creo que Trump no está sugiriendo que la región va a estar más seguro. Lo que le está sugiriendo es que Estados Unidos va a estar más seguro. Y yo creo que esta es obviamente una bifurcación de las prioridades que han tenido Estados Unidos. Trump está obsesionado con el tema de drogas y de fentanilo. Y pues por una razón un poco obvia, hay una crisis de salud pública en este país donde 500,000 de personas han muerto por sobredosis. No vamos a desconocer que ahí hay un problema real y que un presidente de Estados Unidos tiene que estar conectado con eso. Ahora, la manera como él ve la solución a eso es, vamos a parar las drogas totalmente de llegar a Estados Unidos, lo cual llevamos 60 años tratando de hacer esto, sabemos que no se puede. B, vamos a hacerlo a través de la militarización que llevamos. México, ustedes bien saben, cumplen 20 años de la guerra contra las drogas este año. Sabemos que hoy hay más drogas en el mercado que nunca. No es una estrategia que haya funcionado. Pero sé, y para nosotros en Crisis Group de manera muy importante, América Latina, el problema de América Latina es un problema de violencia. El problema de Estados Unidos es un problema de consumo complicado de drogas y de sobreuso. Y esas 2 agendas nunca se han, digamos, compaginado de una manera fácil, pero hoy más que nunca están totalmente divorciadas. Porque yo te puedo decir con seguridad que las estrategias que está impulsando Trump
van a producir más violencia en América Latina. Ujú. Para nosotros, para el continente, esto no va a traer más seguridad. Ahora, Adam quizás está en una mejor situación que yo para decir qué tanto va a ayudar eso a que de verdad se resuelva el asunto de consumo en Estados Unidos. Por lo que hemos visto hasta ahora, no ha pasado nada, las drogas siguen estando igual de disponibles, los precios siguen a los mismos niveles, no está siendo efectivo. Y ahí es donde quizás debemos venir a la agenda MAGA. ¿Y en qué se diferencia la agenda MAGA de la agenda más republicana tradicional? Los republicanos tradicionales de todas maneras sí tenían como un asidero más institucional que MAGA no tiene. Y la verdad es que este tema de migración del que Maureen habló está en el centro de la agenda, ¿no es cierto? Aquí hay un asunto que tiene connotaciones racistas que marca de todas maneras la manera como Estados Unidos se relaciona con sus contrapartes en el resto del continente. Entonces, si antes tú tenías un gobierno republicano que estaba apoyando a que los militares tuvieran mejores recursos, etcétera, digamos, quizás era una agenda más de derecha, pero de todas maneras enmarcada dentro de una cosa institucional. Ahora tenemos un gobierno que ha asesinado a 200 personas en barcos a los que tenemos que creerles que son narcotraficantes porque no han dado absolutamente ninguna muestra de que así sea. Entonces, es una agenda que no está buscando que América Latina coopere con ellos. Es una agenda en la que Estados Unidos está haciendo lo que a ellos les parece que es bueno y si le funciona a América Latina bien y si no, pues también. Y en ese sentido creo que por eso es que Trump ha estado tan concentrado en tratar de afectar o de tener alguna incidencia en los procesos electorales que ha habido en la región, ¿no es cierto? Vimos una gran intervención en Honduras, ahora estamos viendo una intervención en Colombia, obviamente en Brasil con la designación de los dos carteles como grupos terroristas. Esto está marcando una manera en que él está tratando de poner a sus aliados en la región para así poder tener, digamos, total el camino libre para hacer lo que a ellos les parece. Y no es que tengamos que creerles que son narcotraficantes, es que no nos queda probablemente de otra, ¿no? Es decir, yo personalmente no les creo nada. Están asesinando a la gente, eso es lo único que tengo claro. ¿A quién están asesinando? No lo sé. ¿Es legal? Sí, sé que no. Yo no les creo absolutamente nada. Adam, hace no muchos años, Adam, estábamos discutiendo y tratando de afinar las distinciones entre seguridad nacional, seguridad pública o seguridad ciudadana. Queríamos diferenciar las políticas, las herramientas. Queríamos una jerarquía diferente de riesgos, de herramientas. Hoy parece que se ha revuelto todo, Adam. Sí. Pues es algo que vimos pasando en gran parte de América Latina durante los últimos, digamos, 20 años, con el surgimiento de las pandillas en Centroamérica, con las varias crisis en otros países. Siempre eran los gobiernos civiles elegidos, Calderón, quienes jalaron a los militares a borrar las distinciones entre lo que era la seguridad ciudadana, las amenazas diarias que sentía cada ciudadano cuando sale y las amenazas más grandes de la defensa nacional. Se ha perdido en la región y ahora se está perdiendo en Estados Unidos con el gobierno que tenemos, el conocimiento de para qué es una policía, para qué es un militar. ¿Cuáles son los deberes? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Y cuándo se deben utilizar el uno y el otro? Y es que cada país, pero ya ahora incluso nuestro, está llegando a estar viviendo una especie de estado de excepción o estado de emergencia permanente, donde los militares son vistos como una manera de garantizar la seguridad, aunque son entrenados para derrotar a un enemigo con fuerza máxima, violencia máxima.
Algo interesante, hoy día salió un estudio en Washington, D.C., donde desde hace como 9, 10 meses ya hemos tenido militares en nuestras calles por órdenes del secretario Hexet llevando arma con munición adentro. Y en ese periodo no ha habido ningún cambio, no ha bajado más que normal. No ha bajado realmente la delincuencia violenta en Washington, no han tenido efecto ninguno. Los veo, siempre se ven bastante aburridos caminando por la calle y los militares mismos aquí, porque es una tradición que viene de los años 1870 de no usar los militares por misiones internas ahí, muy cómodos. Con los órdenes que están recibiendo, de tal vez encontrarse en una situación de tener que disparar su arma en contra de un ciudadano estadounidense. Entonces, creo que hay el peligro de que el equipo de seguridad nacional de Trump va a seguir tratando de escalar el involucramiento de los militares, especialmente al lado de ICE, en sus misiones antimigrantes, pero los mismos militares, aunque muchos de los oficiales que más se oponen están siendo purgados, los mismos militares son entre los más incómodos con ese nuevo papel y están buscando una especie de obedezco, pero no cumplo con esos órdenes de involucrarse en la seguridad interna. Cuando yo terminé de leer la política de seguridad nacional, mi primera sensación, lo primero que lo que me pareció más claro de todo, era que teníamos a un businessman en el poder. Creo que se puede hacer, se ha hecho pues, pero creo que si ahora abriéramos la política de seguridad nacional y empezáramos a ver el lenguaje, creo que sería muy fácil entender que no estamos ante una concepción política en términos de lo que convencionalmente entendíamos como la política, que tenía que ver con la construcción de consensos, negociación, solución de conflictos en el interés común para el crecimiento, el desarrollo. No. Esto es otra cosa. Voy a ser un poco esquemático y reduccionista, pero parece un plan de negocio en términos del control de los recursos de la región. No sé si sea exagerado decirlo así, Maureen. ¿Qué opinas? No, yo creo que una de las primeras líneas, que lo tengo acá de la Estrategia Nacional de Seguridad, es que los asuntos de otros países solamente nos preocupan si sus actividades directamente impactan los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, como dices, estamos lejos del Plan Nacional de Seguridad de Biden, que lo leí hace varios meses, que era mucho de cómo enfrentar temas globales juntos, o sea, colaboración, el tema del medio ambiente, del cambio climático, promover la democracia y los derechos humanos. Esta estrategia no tiene nada de esto, ni existe la palabra derechos humanos en la estrategia en sí. Entonces yo creo que sí es uno muy enmarcado en los intereses de Estados Unidos y justamente en la región. Lo que quieren es un hemisferio que es en alianza con Estados Unidos para avanzar sus intereses y para lo que a ellos les interesa, que es acceder a diferentes recursos y negocios en la región. Yo diría dos cosas. Por un lado, queda claro en el Plan Nacional la Estrategia Nacional de Seguridad, pero también en la propuesta del presupuesto del Departamento de Estado de Cooperación Internacional, que el interés en la región uno principal es minerales críticos, ¿no? Y esto es en muchos documentos cómo vamos a ampliar alianzas para acceder a minerales críticos y fortalecer alianzas de negocios. Entonces, en eso sí creo que tienes mucha la razón, Ernesto, de cómo se está pensando en esto. Es más bien para relaciones de comercio, que digo, hay que decirlo, Estados Unidos siempre, parte de la diplomacia ha sido avanzar los intereses de las empresas de Estados Unidos en el mundo, los intereses económicos en el mundo, pero ahorita ya yo creo que el enfoque principal es justamente eso, ¿no? Avanzar en los intereses
de Estados Unidos comerciales. Hubo una discusión con funcionarios del Departamento de Estado sobre la cooperación internacional hace un mes en el Consejo de Relaciones Exteriores y se mencionó las palabras sector privado 40 veces. Entonces yo creo que en una hora 40 veces el sector privado. Entonces yo creo que sí es un plan más del sector privado de empresas de Estados Unidos y no temas de desarrollo, ni democracia, y mucho menos derechos humanos universales. Y si puedo meter la cucharada ahí, Ernesto, porque creo que Venezuela es obviamente el caso más evidente de cómo está funcionando esto. Y, o sea, creo que todos cuando estábamos sentados el 3 de enero viendo la larga conferencia de prensa de Trump, finalmente todos dijimos, ok, sí, esto es sobre el petróleo, ¿no es cierto? Esto por eso es que estamos acá. Poco tiempo después nos dimos cuenta, bueno, esto es sobre el petróleo, pero también es sobre los minerales críticos a los que Trump tiene mucho interés de bloquear el acceso de China, que es el principal comprador de minerales críticos. Y mira, el nivel de sobreposición entre eso y seguridad es gigante. Nosotros sabemos que en el sur de Venezuela, que es donde está la mayoría del oro y de los minerales críticos, esas son zonas que están controladas casi en su totalidad por grupos armados y grupos criminales colombianos, venezolanos, brasileños, que actúan junto con el ejército venezolano, que tiene una alianza desde hace mucho tiempo con el ELN en particular para hacer la explotación de esas minas. Estados Unidos ha tratado de impulsar de la manera más rápida la llegada de nuevas mineras a esta zona, sin tener ninguna consideración sobre qué está pasando en la zona en términos de seguridad. Esto es un polvorín que puede explotar de la manera más enorme, porque esto es mucho dinero que está en manos de actores criminales que tienen todo el control de la zona y que Estados Unidos ha entrado digamos, con un desconocimiento. Si esta fuera una estrategia de seguridad seria, eso sería parte del complemento, pero como tú bien dices, es una estrategia que está guiada por los intereses económicos. Y si puedo decir una sola cosa más sobre Venezuela antes de terminar, es muy preocupante que en este momento hay cero transparencia sobre qué está pasando con la plata de Venezuela. O sea, Rubio dice todo el tiempo en el Congreso, nosotros la estamos vendiendo a un precio buenísimo y la está en una cuenta manejada y ahora le pagan a los bomberos y a los... Nadie sabe nada de dónde está esa plata, a quién la están utilizando. Nosotros vimos recientemente, hubo muchos informes de prensa contando que Mauricio Claver, que es una persona muy cercana al presidente Trump, pero que no es parte de la administración, está presente en Venezuela, de alguna manera decidiendo qué sectores privados llegan a Venezuela a hacer negocios y cuáles no. Aquí hay una falta de transparencia gigante en un momento crucial para que Venezuela de verdad pueda pasar a la estabilización. Si Rubio es serio sobre las 3 etapas de estabilización, por la otra y después transición, si eventualmente vamos a llegar a eso, esta etapa tendría que estar siendo manejada de una manera totalmente transparente y clara y donde los venezolanos fueran la parte central de esta conversación. En cambio, están siendo entre Delcy y Trump y con cero disponibilidad para el público de una posibilidad de veeduría. Y yo siento que eso es una cosa que se está cocinando, que seguramente en un tiempo veremos como un escándalo mayor. Adam, déjame hacerte una provocación antes de escucharte. ¿A quién le molestan estas políticas en Estados Unidos? Bueno, contesto a nivel del país y contesto a nivel del, digamos, el élite del país. A nivel del país, está gustando a menos y menos personas. Las encuestas aquí, no, en mi vida, tal vez al final del gobierno de Bush, después de la caída de los mercados de 2008, nunca hemos presenciado un presidente con niveles de aprobación tan bajas. Y siguen bajando. Y gran parte de eso es por la política exterior del mismo presidente. Los efectos de lo que hizo en Irán han sido desastrosos.
y le está costando mucho en la popularidad. Entonces, ¿a quién le gusta eso a nivel de la opinión pública ahora? Siempre hay un cuerpo duro de personas que se fascinan con el proyecto MAGA por razones que, bueno, no voy a decir esas palabras, pero por tendencias históricas en nuestro país que son difíciles de cambiar. A nivel de élite, que tal vez es más interesante, tú dices que Donald Trump o que esas estrategias parecen estrategias de un businessman, pero es un businessman del sector extractivo, un businessman tal vez del sector de bienes raíces, pero nada más. Son esos sectores tal vez que están beneficiando, pero alta tecnología, bueno, busca el dominio de Estados Unidos en inteligencia artificial, pero high-tech no, está recortando fondos para investigación y dominio de Estados Unidos en alta tecnología. Energía renovable, olvídalo. Es ahí donde China está comiendo nuestro almuerzo en energía renovable y no están en eso. Finanzas, servicios, cualquier sector que realmente depende de la innovación y ser emprendedor en vez de extraer, que es muy fácil hacer, solo hay que cavar, ¿verdad? Y en todos esos sectores, no. Entonces, en nuestra economía, los que representan esos sectores se están quejando. Sus acciones no están incrementando en las bolsas. Y sí, no hay como tal vez están algunos felices por los recortes de impuestos que han recibido, o tal vez están felices porque no están poniendo muy en fuerza las regulaciones, no hay tanta regulación, pero aparte de eso, no son tan invitados a la fiesta que los otros sectores. Entonces, yo lo definiría más así. Y Ernesto, yo creo que en eso de quién le molesta o quién no, creo que algo que decía Renata antes, quería complementarlo de que en la región también hay varios líderes que están a favor y benefician de la relación con Trump, y no solamente es como algo impuesto, sino que lo buscan para sus propias agendas, o porque todos, como creo que lo comentó Renata también, todos tienen unos afines ideológicos, ¿no? Muchos estamos hablando de gobiernos que son más antiderechos, gobiernos que no les gustan los controles y balances sobre el poder ejecutivo, y algunos que sí están enfrentando graves problemas de seguridad, que quieren adoptar también esas políticas de mano dura. Entonces, yo creo que si uno piensa en, no es solamente países que se sienten que tienen que como cumplir con exigencias de Estados Unidos, que en eso creo que Sheinbaum o México está en una categoría de ver qué más pueden ofrecer a Estados Unidos de resultados, ¿no? De que estamos deteniendo a narcotraficantes para extradición, o lo que detención o asesinato del Mencho, a incautación de drogas, pero hay otros países que realmente son parte de la misma como alianza ideológica que lo que estamos viendo con el Escudo de las Américas, por ejemplo, ¿no? Lo que se creó a través del gobierno de Trump y liderado por el Departamento de Defensa, que nos dicen guerra ahora, que realmente se piensan quiénes están incluidos, son gran mayoría de los países en la región, y los excluidos, realmente Brasil, México, Colombia, Uruguay, pero países que tienen graves problemas de crimen organizado y drogas. Entonces realmente era un tema de seguridad, no excluyes a los grandes actores en eso. Entonces creo que es otra vez un tema mucho más ideológico. Han hecho pronunciamientos como Escudo de las Américas que tienen que ver más con situaciones en otros países, como protestas en Bolivia, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que pensar que tanto en Estados Unidos como en la región hay gente que se beneficia y que se quieren aliar, y otros que se sienten que es algo que tienen que cumplir a impuestos, ¿no? Entonces creo que no hay como... Hay una parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que es un objetivo en la región, que es enlist and expand, o sea, es reclutar y expandir sus alianzas, ¿no? Y en eso yo creo que es mucho esta lógica, una parte sí de competencia con China, acceso a recursos naturales, pero también creo que una parte es estas alianzas más ideológicas que estamos viendo cada vez más. La pregunta corta es, ¿en dónde está en su agenda de investigación, en su agenda de interpretación,
de todo esto, en dónde está el tema del miedo. El miedo. La profesionalización en el manejo del miedo, en la construcción del miedo desde la política, parece ser un buen ticket para ganar las elecciones. De que quién gana, o sea, yo digo a nivel nacional en Estados Unidos, o sea, pensando en la primera parte, es el miedo en una parte a personas migrantes que se ha usado para fines electorales desde el anuncio de Trump de su candidatura en 2015, que en ese contexto era el miedo a los mexicanos, o sea, hay que decirlo, o sea, era a los migrantes y que los mexicanos que están llegando, que son criminales, algunos igual buenas personas, pero criminales, o sea, cómo fomentar esto. Y yo diría miedo en términos generales, a la diversidad. Y es como crear miedo de la diversidad, pero un miedo de una parte de la población de Estados Unidos de perder el control sobre o sea, de no ser los que dominan todo. Y digo, para no entrar en tantos detalles, pero al final de cuentas es el miedo de un hombre blanco de que ya no tiene poder que tenía antes porque hay mujeres que están ocupando puestos de poder, hay personas de mucha diversidad de identidades y de razas que están ocupando puestos de poder. Entonces yo creo que es un miedo del sector político también que están incidiendo en sus decisiones, como lo que hemos visto del secretario de Defensa, de no promover a mujeres y personas de color en puestos de poder en militares, aunque tienen calificaciones, ¿no? Es un miedo de una parte, o sea, miedo de los políticos de perder su poder y su control, y fomentando miedo al otro en Estados Unidos para justificar acciones. El miedo también a gente protestando, que también los calificas como enemigos del gobierno, terroristas domésticas, miedo al otro partido que también han calificado a los demócratas en diferentes contextos como también no patrióticas, que son enemigos. O sea, yo creo que es como crear un clima de miedo en muy lo general. Yo dejo a Arvi y Renata hablar de afuera, porque hay mucho también que podemos hablar de cómo, yo creo que a nivel histórico también América Latina ha cagado con esto, que es la culpa y la fuente de todos los retos en Estados Unidos, que también es lo que queda muy claro en la Estrategia Nacional de Seguridad. Nota. No, pues, o sea, creo que sobre el miedo podríamos quedarnos aquí hablando un año más y obviamente yo he estado siguiendo muy de cerca las elecciones que acabaron de ocurrir en Colombia y es chistoso porque hoy 95% del país va a votar por miedo a que gane el que no les gusta, sin duda alguna, es la mayor motivación, o sea, obviamente hay gente que apoya a un lado o al otro, pero el apoyo viene de alguna parte de la idea del miedo de lo que podría ser si el otro ganara. Y creo que ese, como tú bien decías en tu ejemplo, esa idea del miedo como una de las cosas que propulsa a los gobiernos y a las sociedades en general a irse por una más mano dura, por unas políticas más punitivas que aunque no sean... Aunque no funcionen en la mayoría de los lugares, responden a ese miedo de la gente. Porque yo creo que, sobre todo con el tema de seguridad en América Latina, tenemos un problema real y es que los sectores progresistas no han sabido diseñar una política de seguridad que responda a esos miedos de la gente. Y esos miedos no son inventados, ¿no es cierto? Claro, uno puede decir, chistoso que la gente en Chile le tenga miedo cuando Chile los índices de violencia son tan bajos, pero obviamente es más alta del que había antes, entonces para ellos pues sí es un deterioro en su vida. Y en ese sentido yo creo que El Salvador es quizás el país que más nos complica este asunto, porque lo que está pasando en El Salvador es violento en términos de democracia, de derechos humanos, de respeto a las libertades, etcétera. Pero ha funcionado un poco. Yo tengo mis dudas de que esto sea estable y que vaya a funcionar a largo plazo. También ha funcionado porque El Salvador decidió esencialmente tirar a la democracia por la ventana, ¿no es cierto? Tuvieron que hacer
esa escogencia y escogieron estas políticas que les ha, pero que sí les ha dado seguridad a mediano, pues por lo menos en lo que lleva Bukele en el poder. Y esa es una lección terrible para América Latina, porque hemos visto un intento de simulacro de esas políticas de Bukele en condiciones totalmente diferentes. O sea, las vimos en Honduras con el gobierno pasado, las vimos en el Ecuador, las vamos a seguramente ver en Colombia si viene de la Espriella. Hay como esta idea de que, no, pero es que hay una solución fácil y nosotros estamos asustados y esto es lo que tenemos que hacer para que se resuelva. Pero las condiciones en el terreno nos han mostrado que esto de El Salvador es totalmente un caso aislado que no va a ser reproducido en otras partes. Entonces creo que sí, atinan mucho al marcar el miedo como quizás la motivación principal que está llevando a América Latina a moverse hacia la derecha, hacia unas políticas que van a tener un costo en niveles de democracia y de Estado de Derecho de muchísimo, muchísimo tiempo que nos va a tomar deshacer lo que se ha perdido en ese sentido y que pues todavía vamos a tener que ver qué tan efectivas sean, digamos, dándole a la gente esa seguridad que busca. Adam, yo cuando hablo con la gente sobre Bukele y El Salvador, yo les enseño los derechos suspendidos. Yo no hablo en general de Bukele y El Salvador, yo les enseño los derechos suspendidos y les pregunto si están dispuestos. De toda la gente que me ha dicho que quiere un Bukele, solamente una persona con la que yo he hablado, después de ver esos derechos suspendidos, ha dicho que lo aceptaría. En mi experiencia. ¿Tú aceptarías que te detengan sin que te digan por qué te detienen? No. ¿Tú aceptarías que te detengan sin tener derecho a un defensor? No. Pero ¿quieres un Bukele? No. Bueno, si Bukele implica tener esos derechos y otros, entonces no lo quiero. Entonces, vamos al tema del miedo, pero no en lo general, sino vámonos al tema del miedo en lo concreto. ¿El miedo a qué? Porque nos dice nuestro amigo Noah Bullock, en El Salvador se transfirió el crimen desde las pandillas hasta el Estado. Sí. Dice, el peor crimen hoy está en el Estado, nos dice Noah Bullock, con un argumento verdaderamente impresionante. Adam, ¿qué dices tú del miedo? Bueno, yo digo, al nivel de la región principalmente, cuando veo que el miedo está manejando una política, hasta cuando uno ve la lista de los derechos que se pueden suspender, dicen, ok, está bien, tengo tanto miedo. Algunos patrones que he visto, como mencionaste, como Argentina, Chile, Uruguay, donde hay mucho clamor por una respuesta muy dura, son los lugares donde no hay tanta violencia, ¿verdad? Pero sí ha habido un cambio rápido, aunque siguen bajos a nivel regional, se ha casi duplicado la tasa de homicidio en esos países en los últimos años. Olvídate de cosas como la extorsión, la delta, ¿no? El cambio reciente es algo que influye mucho. Otra cosa es la plausibilidad de verse víctima. Si el problema es homicidio son cosas que pasan en esos bares lejanos donde los pandillas se pelean entre sí mismos. Eso no me afecta a mí. La extorsión sí. El robo de celulares, el robo de mis pertenencias, sí. El hecho de que la policía no hace nada, eso es más plausible. Otra cosa, pero muy importante, incluso en Estados Unidos, es el colapso de lo que era el ambiente mediático, que realmente no hay fuentes confiables, no hay acceso al contexto cuando pasa algo mal. Entonces, cuando hay un crimen con una víctima que se ve muy parecido a mí y sale en mis TikToks, yo tengo la impresión de que todo está saliendo de control y hay muchos políticos que se aprovechan de eso. Claro que en el caso de cualquier crimen contra un migrante blanco, aquí en Estados Unidos se ve ese fenómeno fácilmente, aunque los migrantes cometen mucho menos crímenes que los ciudadanos. Y eso es como, sí, el miedo más opera hoy en día.
en la política de Estados Unidos hacia América Latina siempre ha sido un factor, aunque muchas veces muy fuera de proporción. Durante la Guerra Fría, el miedo del comunismo, la crisis de los misiles de Cuba, había tanto miedo del comunismo que apoyamos a cualquier dictador que era anticomunista. La guerra antidrogas, la guerra contra el terrorismo, la guerra contra el crimen organizado. Ahora no hay un escenario de miedo tan evidente y la política de Trump, como hemos decidido, es bastante como mercantilístico y no siempre, pero tiene que apoyarse en algún miedo y han escogido a los migrantes y el narcoterrorismo más que nada y tal vez un poco de China para justificarse. En esta última reflexión yo les pediría que nos ayuden con alguna recomendación para las personas que están trabajando a favor de una política de seguridad con derechos humanos en la región y de cara a las políticas de Estados Unidos. Cuenta un poco sobre lo que decías de la cooperación en sí, porque sí hemos visto una tendencia con este gobierno en marcar su cooperación en materia de seguridad justamente en lo que ha sido un enfoque tradicional de guerra contra las drogas, ¿no? Basado en detenciones, extradiciones, incautaciones de drogas y ahora operativos militares, tanto cometidos solamente por militares de Estados Unidos, como lo que hemos visto con los ataques a los barcos, a operativos conjuntos, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, por lo menos de intención de tener alguna colaboración más cercana entre militares de Estados Unidos y la región. Y en esto dista mucho, y yo creo que es lo que recomendaría, como lo que hay que buscar, regresar a, que fue un enfoque de Estados Unidos por última década y media, de seguramente sí, cooperación para equipos, para ver cómo detectar a drogas, esos equipos de inspección no intrusiva que conoce México, etcétera, pero también enfoque más de cómo atender los problemas que llevan a la violencia, a la expansión de crimen organizado, cómo es mejorar el sistema de justicia, las capacidades de investigación, tanto de fiscales como policía en su caso, cómo mejorar el desempeño de la policía en temas de rendición de cuentas, pero profesionalización, el tema de los fiscales en sí, su profesionalización, o sea, cómo regresar a que cualquier enfoque en seguridad, obviamente sí tienes que tener una parte de aplicación de la ley, pero en la parte institucional siento que se está faltando con este gobierno, que lo que prefiere el presidente Trump es cosas de resultados inmediatos, que se puede mostrar o puede ver un video, que ahí estás, todos los barcos explotándose, y no lo que tarda mucho en eso. Adam podría quizás comentar de una investigación que él tiene, de lo que realmente tarda más, que es crear las circunstancias para tener seguridad duradera, ¿no? Y yo creo que en eso es como hay que regresar a este enfoque, porque decía Renato, ¿no? De la experiencia en El Salvador, no sé qué tanto el tema de miedo al mismo gobierno de que te podrían detener es una estrategia eficaz de largo plazo para sostener un problema que sigue habiendo ahí de seguridad, ¿no? Yo creo que eso, cómo regresar a ese enfoque más institucional y no lo mediático como lo que prefiere el presidente de Estados Unidos. Renata, en tu última intervención, si queremos escucharte hablando de todo esto que parece que las sociedades pueden entregar a cambio de una seguridad. Estamos extremadamente preocupadas y preocupados acá, y seguramente ustedes también. ¿De qué estamos hablando en términos de costos e incluso estructurales, en términos del arreglo constitucional de derechos que creíamos que era el futuro para consolidar democracias y quisiéramos que eso fuera, pero no sabemos si lo será en América Latina? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que, como bien decía Maureen, regresar a una perspectiva en la que sabemos que la tarea es necesariamente de mediano y largo plazo, pero que si empezamos a debilitar las instituciones democráticas para conseguir ganancias a corto plazo, el daño va a ser más alto. Mira, en esto yo diría dos cosas, digamos de manera muy concreta para la gente que está pensando en cómo responder a este momento tan difícil. La primera es que América Latina tiene que encontrar su propia voz.
y tienen que encontrar una voz conjunta. Es una tarea muy difícil porque el continente está muy dividido y las sociedades adentro del continente están muy polarizadas, como hemos visto en muchas de estas reuniones. Pero hay muchas preocupaciones que cruzan la agenda de todos los países de América Latina. Y si no hay un esfuerzo grande de hacer una coordinación interna para presentarse como una voz hacia Estados Unidos, vamos a estar siempre muy débiles en estas negociaciones a las que nos vemos ahora abocados día a día por cortesía de Trump. Y yo creo que lo que tiene que guiar esa agenda de América Latina es proteger a sus comunidades, sobre todo proteger a las comunidades que están en la mitad del conflicto. Este es un tema que es cero prioritario para Estados Unidos, pero tiene que ser la responsabilidad número uno de los mandatarios de la región, y creo que si no viene de una presión de la sociedad civil, de los intelectuales, de la gente que está más cercana a las personas que están poniendo su cuerpo como carne de cañón en estos lugares donde sobre todo el crimen organizado funciona de una manera tan dura, porque hay que entender que Trump ve al crimen organizado como el peor enemigo de los Estados Unidos, pero realmente el mayor enemigo del crimen organizado son las comunidades que están en los territorios que ellos quieren controlar para hacer sus economías ilícitas. Y lo hemos visto en todos los países, desde México hasta Chile. Esa es la gente más vulnerable y esa es la gente a la que tenemos que proteger. Y si la región pudiera como poner eso como la prioridad número uno, podría estar, digamos, de una manera unificada, podríamos tener un mejor nivel de negociación. Trump dice que él es el mejor negociador, pero es porque no tiene contrapartes. Fíjate cómo está pasando en Irán. Cuando se encuentran con una contraparte seria, no logran negociar nada, no logran ganar porque tienen una agenda clara. América Latina perdió el rumbo con la agenda y la tuvimos. En la OEA en el 2016 es un esfuerzo grande de entender cuál era la ruta para salir del problema del narcotráfico. O sea, hay una cantidad de trabajo que se está haciendo en las universidades, en los centros de pensamiento. O sea, América Latina tiene muchísimas ideas sobre cómo responder a este problema, pero son ideas que los gobiernos no les están haciendo eco. Y yo creo que esa es la tarea. Que esa agenda tenga tal vez que venir de los que no están en el poder en este momento, pero obligarlos a ellos a que esa sea la prioridad. Gracias, Renata. Adam. Pues, bueno, hay dos cosas para que tenemos que seguir peleando. El primero es la lucha para romper los enlaces entre el crimen organizado y actores estatales. Ese es el oxígeno que respira el crimen organizado y es algo que el gobierno de Trump no entiende porque ve al crimen organizado como una entidad terrorista, antiestatal, como una insurgencia izquierdista o algo, aunque no. Es mucho más difícil combatir porque vive de sus relaciones con el Estado. Entonces, cualquier esfuerzo judicial, mediático, de otras partes del Estado o de la sociedad civil para documentar y castigar y elevar la probabilidad de verse castigado por haber colaborado con el crimen organizado como representante de su Estado, tiene que pasar y hay mucho que hacer en eso. Otra cosa es, hay que seguir peleando para el acceso a la información sobre todo lo que tiene que ver con seguridad en su país. Los gastos en defensa, los gastos en policía, los armamentos que están utilizando, las reglas de uso de fuerza que tienen, el dinero o la ayuda que reciben de Estados Unidos o otros países, los detalles de la estrategia. Tiene que conocer y tiene que hacer público todo eso y los políticos mismos no van a hacerlo sin sentir mucha presión de la población. Y hago eco en lo que han dicho las dos demás sobre la necesidad de seguir proponiendo alternativas. Nuestro sector se queja mucho porque hay muchas razones por quejarnos. Hay muchas cosas que vemos como injustas, pero a veces no nos queda bastante banda ancha para vender el sueño de cómo queremos que se veía, que se debe ver la alternativa. Y en seguridad,
hay un problema y Maureen lo tocaba. El problema es que muchas veces hablamos de cosas que duran 10, 20 años en concretarse. Reforma judicial, reforma a la policía, reforma al sistema penitenciario, crear más veeduría, todo. Bueno, es importante y nunca debemos perder la vista, pero viene un Bukele, un de la Espriella y dice, olvida eso, yo te puedo hacer sentir más seguro en 6 meses, no sé, encarcelando a 3% de la población varón del país. Y demasiados van a decir, ok, está bien, no tengo paciencia para esperar esas reformas. Nuestro reto en esas propuestas de corto plazo es que muchos, no caben en una calcomanía que te puede poner en su carro, ¿no? Son cosas como intervenciones, muchos como salida de pandillas o prevención de violencia doméstica, mejoras en la labor policíaca, como dicen en México, mejores servicios sociales y espacios públicos, más luces por la noche, más transparencia. No todo cabe bien, pero ese es un conjunto de pedazos de un rompecabezas que da esa respuesta a cómo hacer a la gente sentir más segura a corto plazo sin dañar la democracia y los derechos humanos. Yo no quiero despedirnos sin insistirles a ustedes que han participado en este evento, pero también a quienes nos escuchen, a quienes nos sigan, que hay que poner atención al momento actual de México y Estados Unidos. No es cualquier momento. No lo es. No es business as usual. Algo muy importante se está rompiendo en la relación as we speak, o sea, en este preciso momento. Algo muy importante está pasando. Toda la información que tengo a mi alcance y muchísima investigación que se está produciendo, periodística, de la academia, de la sociedad civil, nos enseña un posible rompimiento de corte estructural que llevaría a un reacomodo que, como dije al iniciar esta conversación, no podemos anticipar qué costos pudiera tener, qué negociaciones pudieran venir para realinear, recomponer las conversaciones y la colaboración entre ambos países. Gracias a quienes nos han acompañado, gracias a quienes siguen las redes del programa Seguridad Ciudadana. Recuerden, estamos en X, estamos en Instagram, tenemos un canal de YouTube, tenemos un maravilloso podcast, Seguridad en Comunidad, que va creciendo, se va enriqueciendo, y les invitamos a ser parte de las conversaciones de la comunidad de aprendizaje del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estén. Gracias.